Pues, buenas noches, bienvenidas a lo que sería la última sesión de filosofía y nos vamos a asentar en lo que es ética, que es una de las partes más amplias del examen. Y en lo personal, pues yo considero que esta rama de la filosofía es bastante atractiva y práctica por el hecho que nos permite reflexionar y actuar sobre una serie de acciones que involucran directamente al ser humano, es decir, el cómo reaccionamos ante diferentes circunstancias, y la ética nos va a orientar acerca de qué tan justo es ese acto, ¿no? Así como también nos lleva a analizar otros pretextos, por así decirlo, de reflexión que son muy importantes, como el hecho de la justicia, la libertad, los valores y también la incumbencia de las normas, que de alguna manera van condicionando nuestros actos, porque una cosa es lo que nos diga una regla, pero la otra es ver su pertinencia, ¿no? Y en qué contextos si se aplican, en cuáles no. Entonces, bueno, esto implica que la ética es un campo de conocimiento muy importante que pues debería estar presente desde secundaria. Sin embargo, bueno, como sucede con varias disciplinas humanísticas, pues está en el baúl del olvido, ¿no? Y bueno, en una época en donde urge esta disciplina, pues es prácticamente como un suicidio intelectual. Así es que bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues tristemente no podemos arreglar ese problema, no nos alcanza la vida, pero sí vamos a hacer una revisión de lo que es la diferencia de la moral, que eso a veces suele aparecer bastante en el examen de área 4, las condiciones que van a definir los seres ético-morales. No creo llegar hasta lo que son teorías éticas, porque eso ya es materia de otro costal, pero sí les voy a proporcionar material para que vayan definiendo, ¿no? La idea de qué es lo bueno, qué papel involucra para la ética de Platón, Aristóteles, Epicuro, los estoicos, y bueno, de ahí la ética cristiana, son bastantes. Sin embargo, bueno, para eso tengo una sesión especial grabada en YouTube que, bueno, pude darle en un curso que no estaba tan limitada de tiempo. Se las voy a pasar concluyendo la sesión, pero sí quiero centrar con lo básico, ¿no? Porque a veces ahí es en donde llegan a haber problemas en el examen. ¿Ok? Ah, vamos con los objetivos. Básicamente vamos a llegar hacia lo que es diferenciar ética y moral. Vamos a resaltar la importancia que tiene la ética. Vamos a hablar de los valores también, de los tipos de normas. Quizás sí, por ahí les voy a dejar a partir de una canción un análisis ético de lo que narra esa canción. O sea, les voy a poner dos casos que, por cierto, también se los compartí a unos chicos de secundaria a los que les estoy dando formación cívica y ética. Son canciones bastante buenas. Una de ellas pues trata de un problema, es una historia bastante fuerte, pero no les contaré más porque mi intención es que con esos temas ustedes practiquen lo que hoy vamos a ver. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda al respecto, chicas? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Déjame incorporar a Ale, que se había desconectado. No sé ahí por qué de manera em, automática llegan a sacarlos de la sesión, no sé. Bueno, vamos en primera instancia a ver lo que es la ética, que bueno, como recordarán, es la rama de la filosofía que se va a encargar de analizar, estudiar y evaluar y reflexionar en torno a la moral y los actos morales. Es decir, que a diferencia de la moral, que implica todo un conjunto de principios, criterios y normas
que van a dirigir nuestro comportamiento, la ética se va a plantear el sentido, la importancia y los alcances de esas acciones. En referencia a ello, voy a irme a un caso concreto. En la mayoría de las culturas hay una cierta protección a la propiedad. Es decir, está penalizado robar. Eso es moralmente incorrecto. Sin embargo, la ética dice, ok, va, no se vale robar, pero ¿qué pasaría si tú no tienes recursos y tienes que enfrentar que hay un familiar que está muy grave, que necesita una medicina y la única posibilidad de obtener esa medicina es robando? Entonces ahí la moral no funciona tanto, tanto que no robar implicaría negar la posibilidad de que puedas apoyar a que se cure esa persona, ¿no? Entonces ahí em, la ética replantea eso, ¿no? Hasta dónde es necesario seguir una ley y pues dónde también nuestro criterio juega un importante papel. Sí, más o menos va quedando claro lo que es la ética moral y su diferencia. Profe, Sí, bueno, lo que yo entendí es que podría decirse que la ética es un poco más flexible y se amolda de acuerdo a las situaciones. claro, y ahí es en donde entra la razón. Y justo nos vamos a validar las características de cada cual. Por ejemplo, la moral es fáctica. ¿A qué me refiero? A que se sustenta en la acción, en el hecho. Para no irnos tan lejos, pues está esta cuestión del no robarás. Es una prohibición que se fundamenta en un valor. Y la ética dice, a ver, no, espérate, como bien mencionaste, vamos a ver las circunstancias, los contextos y las razones. Es decir, la ética es más reflexiva. Otra circunstancia que hace distinta a la moral de la ética es que la moral proviene de la cultura, es decir, de la manera en cómo un grupo va a asumir la realidad y a partir de ahí va a generar criterios que va a validar lo que es aceptado y lo que no. Es decir, se sustentan una serie de principios que son compartidos por un colectivo. Y la intención de la moral es mantener cohesionado el grupo, dar un cierto orden. La ética es más personal, es más un ejercicio de la razón, es más un análisis y en todo caso una convicción. ¿Sale? Es un poquito más compleja y no necesariamente coincide con las normas y con los criterios de un colectivo. Me voy a un ejemplo muy polémico, la eutanasia. Sí, más o menos ubican qué es la eutanasia. Sí. Bien, es un debate que ahorita está bastante fuerte. La moral, por ejemplo, en nuestro país, y eso inclusive se visibiliza en la ley, plantean que la eutanasia no es un derecho. Es más, es algo negativo, porque ¿cómo vas a cegar una vida? Sin embargo, la ética cuestiona, a ver, espérate, entiendo esa cuestión, pero ¿es realmente justo que mantengamos con vida a una persona cuya existencia es en sí misma sufrimiento, o sea que ya de plano está desprovista de toda esperanza de mejoría? Ahora, esos recursos médicos bien se podrían invertir en personas que tuvieran mayores posibilidades de sobrevivir, o sea, ahí hay una perspectiva un tanto utilitarista, ¿no? Y plantea, bueno, pues la persona en cuestión
tiene derecho a decidir cuándo va a finalizar su vida, cosa que la prohibición de la eutanasia también censura. Al final es alguien más allá de nosotros, en este caso el Estado, a través de la ley, quien decide en qué momento uno muere, ¿no? Sobre todo en circunstancias como ya les estoy diciendo, una persona con enfermedad terminal. Entonces ahí la moral que va a sustentar una ley va a decir, no, hay que cuidar la vida, no importa que el señor esté en estado vegetativo y que estando con vida sea dolor. Hay que mantenerlo vivo, porque hay que proteger, ¿no? Todos nos ha hecho la vida. Y la ética dice, no, espérate, hermano, no en todos lados aplica así. Otro caso que pues está también muy sonado y sigue siendo causa de debate entre la gente es el aborto. De acuerdo a nuestra cultura, se asume que un ser, sobre todo porque está sustentada en valores cristianos, se asume que un ser existe desde la concepción. Y que desde esa perspectiva el aborto es un asesinato, es algo deplorable. Y bueno, todavía mucha gente está en contra. ¿Qué te dice la ética? Es entendible, pero si nos vamos a la biología, por lo menos desde que sea la concepción a los primeros 3 meses de embarazo, no podría considerarse como un ser vivo en tanto que no tiene todas las, ¿cómo le llaman? Todas las acciones, da las funciones vitales del cuerpo completas o desarrolladas. Por eso dan ese margen para abortar. Ahora, pues, no necesariamente significa que sea viva. Y ahí viene otra cuestión también que es un debate todavía más complejo. Pues al final la mujer tiene que decidir sobre su cuerpo, ¿no? Entonces es la ética y la que está empezando a cuestionar un imperativo que viene de la moral. Y en donde notamos además que hay un discernimiento entre los valores que justifican esos juicios. En el caso de la moral es colectivo. En el caso de la ética es ya personal. Otra cuestión es que la moral se va a sustentar en la cultura, la ética desde la razón. Evidentemente, pues esto también implica que hay diferentes criterios éticos para definir lo bueno y lo malo. Otra cuestión más es que la moral es histórica, es decir, parte de la evolución o del devenir de un colectivo. Esto que lleva a que la moral no es estática, también va a cambiar conforme va cambiando la sociedad y la cultura que él identifica. Y lo vemos ahora, ¿no? Hoy en algunos casos hay más apertura, por ejemplo, la aceptación de relaciones sentimentales en el mismo sexo, perdón, sí, de relaciones sentimentales del mismo sexo, el empoderamiento de la mujer, que sea más autónoma, una experiencia de la sexualidad un poco más flexible, aunque bueno, sigue habiendo ahí un tremendo prejuicio. Se busca la equidad de género, comienza a haber una pequeña mayor atención hacia los ancianos, por ejemplo. Y bueno, hasta ahí nos vamos, ¿no? Si vamos 30, 40 años atrás, a pesar de que ya existían esos fenómenos, moralmente no eran bien vistos. Por ejemplo, yo quisiera ver, no sé cómo pase en donde vivan, en las localidades donde vivan, para que en Ciudad de México, aunque no hay una aceptación plena de personas que tienen relaciones sentimentales con su mismo sexo o con otro, que tienen una idea de relaciones afectivas distinta a lo tradicional. Aquí ya se da un poco más de apertura, se tolera, sí, porque no se ha aceptado todavía. Desde mi perspectiva, todavía no se ha aceptado, pero sí ya hay mayor tolerancia. A tal grado que incluso la ley ha sido modificada y se reconoce legalmente lo que es el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. O que incluso hay un poco más de facilidades para el cambio de género o el aborto. Ahí, ya en Ciudad de México, se nota una diferencia.
pero por ejemplo, no sé si en Veracruz o en Tlaxcala se ha llegado a ese grado de avance, pero hay otros lados de la República mucho más conservadores, por ejemplo, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, que no son tan abiertos, que se sigue mostrando un rechazo más explícito hacia que dos chicos estén tomados de las manos o se den un beso en público, o dos chicas, o que haya transexuales, o incluso, ¿no? Que por ahí aparezcan grupos étnico-culturales que no pertenecen a la mayoría. O sea, hay cierta prejuicio, marginación y censura. Y más si hablamos de temas de sexualidad, ¿no? Todavía hay espacio en México que no se ha abierto a esa situación. Y hay una negación. No sé cómo viven esas experiencias en su pueblo, en sus lugares de residencia. Pues aquí en el estado no abunda mucho lo que es el aborto. Aquí como que hay muchas manifestaciones sobre el feminicidio. Que también es otro Ah, que tema. esa es otra cuestión, ¿verdad? Del feminicidio. Bueno, el feminicidio es muy general, pero siento que aquí, por ejemplo, en Tlaxcala se ven muchas manifestaciones de eso. Ujú. No, acá en Hay Ciudad muchos que de pueden estar México en contra. también. Y Sí, más eso, todavía. aunque es un tema doloroso, está marcando un cambio. Hace 40, 50 años, por ejemplo, pues era hasta bien visto, ¿no? Que se le pegara a la mujer. Sí. O sea, y vemos cómo la moral va cambiando, ¿no? Han habido avances. Y la ética, de alguna manera, ha servido como analista y cuestionadora de la moral a que se dieran esas aperturas. Y aquí, pues bueno, también saco mi carta Pokémon, ¿no? La historia misma. Las experiencias que han tenido las sociedades a lo largo del tiempo, pues han derivado a que la moral cambie. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. No, pues no. Muy bien. Bienvenida, Mariel. ¿Qué tal? Entonces, bueno, ya les había comentado un poco de esto, que la moral nos dice qué tiene que hacer, es colectiva. Los principios personales que tenemos cada uno, los principios morales personales que tenemos cada uno, van a conocerse como moralidad. Y no es otra cosa que son normas y acciones que decidimos por nuestro propio criterio. Así es que una cosa es moral y otra cosa es moralidad. La moralidad puede nutrirse de la moral, en tanto que sí o sí pertenecemos a un grupo, estamos ponidos de esa cultura, pero a través de un ejercicio ético, es decir, del uso de la razón y del análisis de mis principios morales, también de la experiencia, yo puedo construir una serie de principios más personales, una moralidad, en donde en algunos casos puede llegar a coincidir con la moral de los distintos grupos sociales a los que pertenezco y en otras pueden haber tensiones. ¿No? Volvemos ahorita, por ejemplo, yo en lo personal aprecio mucho el esfuerzo colectivo y cuestiono valores como el mérito, por ejemplo, y es más, hasta la idea del progreso. No estoy diciendo que no podamos cambiar las cosas o que, ay, sí, vámonos por el fracaso o el no esfuerzo. No, tampoco no voy por ahí. Pero esta moral de que siempre con esfuerzo todo resulta y se puede aspirar a algo mucho más a partir del mérito personal y bueno, lo que ahorita está de boga, ¿no? La idea de felicidad, por ejemplo, que está ahorita muy respaldada por el coaching, el desarrollo personal y eso, bueno, ahorita ya se está incorporando como un criterio moral, es decir, como algo más social, ¿no? No de a gratis si hay
hasta carreras como desarrollo humano y quién sabe cuántas cosas que se están aventando ahorita. En mi particular punto de vista, es decir, yo, no concuerdo con eso. No concuerdo con el simple querer es poder o con el pobre es pobre porque quiere, que son expresiones que vienen desde lo colectivo. No coincido mucho con esta idea de felicidad optimista muy diabética porque es extremadamente dulce que nos están poniendo, ni con la idea de siempre aguantar, de que el cambio está en uno mismo, por ejemplo. No coincido, cuando no le doy ese crédito que todo el mundo le da ahorita, ¿no? Sobre todo, bueno, aquí, mi, quieran o no, mi formación influye, sobre todo cuando uno tiene un poquito de conocimiento y se va dando cuenta que todas esas cuestiones vienen desde lo estructural. Es decir, que no basta solamente con el esfuerzo y el talento y la entrega personal para concretar una meta. Que ojo, no estoy diciendo que no se pueda lograr. Sí, pero hay condiciones que llegan a ser mucho, mucho más influyentes. Por ejemplo, las ventajas sociales que tú tengas. Si provienes de un hogar donde culturalmente se valora el estudio, el esfuerzo, hay un cierto acompañamiento, no se ve a la escuela nada más como cumplir por cumplir y hay un cierto estímulo por conocer y por tener el marco de una libre vocación, bueno, eso al final se traduce para que a ti te vaya mejor. Súmenle además que si provienes de una familia que más o menos tiene una ventaja material, le hace un pequeño negocio o el suficiente dinero para mandarte a una escuela privada, después idiomas y después el aprendizaje de otra serie de elementos que te van a dar ese avance, que te van a hacer más atractivo en este mercado de oportunidades, pues bueno, eso es mucho más a una persona que a lo mejor tiene el talento, que tiene la disposición, la disciplina, pero vive en una zona en donde desafortunadamente, ese es un caso muy repetido en nuestro país, pues no llegas ni a comer 3 veces al día. O tienes que partirte en dos, ¿no? Como incluso llegó a suceder con algunos de sus ex compañeros que trabajaban, estudiaban y además están aquí conmigo, ¿no? O sea, me quedó mucho el caso de Felipe. Llega un momento en el que por más que tú le des, las desventajas se hacen con el paso del tiempo más grande y no vas a alcanzar tu meta. Entonces, mi moralidad, por ejemplo, y he ahí el interés de haber lanzado este proyecto, pues es más de que el esfuerzo común, el apoyo, la mutualidad, pues van a ser potencializadoras de lo que uno puede llegar a ofrecer individualmente. Es innegable que nuestro desarrollo, insisto, tiene una, ¿no?, una condición, una variable muy importante en el entorno y las personas que te van acompañando y arropando. Y bueno, yo soy un claro ejemplo de eso. Aunque no, aunque mi familia no es de dinero, mis papás sí tuvieron eh, las posibilidades a través de su trabajo. Insisto, yo vengo del barrio, pero mis papás hicieron todo lo posible para que mis hermanos y yo nos centráramos en la escuela. Y eso, aunque a veces uno de joven no lo llega a valorar, es una ventaja enorme frente a aquellos que no son pocas las personas que están en esa situación, que tienen que dedicarse a la escuela y al trabajo. Ahí, por ejemplo, yo tuve una ventaja enorme, porque ya tenía asegurado un techo, ya tenía asegurado una comida, por supuesto que tenía obligaciones para con una casa, pero son bastante más reducidas que una persona que no se hubiese desarrollado en esa situación, a pesar de que a lo mejor la familia tenía la mejor de las intenciones. Y bueno, no solamente mis papás, o sea, también eh, las referencias de parte de la familia de mi papá, de mi abuelita, que de alguna manera el haber sido criado ahí, el haber tenido un contacto muy cercano, pues me hizo apreciar, por ejemplo, el que
la escuela tenía un cierto valor. Podría ser un medio de superación y no nada más material, sino también humano. Porque ahí se me impulsó a, pese a los obstáculos que implicaba elegir la carrera, pues estudiar historia. Y esa es una de las cosas que agradezco y es una superventaja porque hay casos en donde no se da ese respaldo, en donde si tú quieres ser, no sé, músico, el papá te dice, ¿sabes qué? No, porque eso te vas a morir de hambre, entonces casi casi no, no es una carrera, es más como un hobby, o sea, un demeritamiento enorme de lo que es eso, y pues si no estudias administración, si no estudias derecho, si no estudias medicina, yo no te apoyo. Entonces, imagínense, no solamente en lo material, sino en lo anímico, la desventaja que tiene este chavo. Y hay gente que no le alcanza para, a pesar de eso, cumplir con esa expectativa. Entonces, eso rompe con esta idea casi idílica que parece dogma de fe, en donde a partir del esfuerzo individual sales adelante, ¿no? Que hasta te lo compran en películas. Y que, insisto, si uno le rasca tantito y toma consideración el contexto socioeconómico cultural, pues vemos que no es así. Entonces hay una distinción entre moral y moralidad, ¿vale? ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario sobre esto? No, profe, ninguna duda. Todo bien. Muy bien. Creo que por eso también como que no agrada mucho la filosofía. Nos metemos a temas duros y a ver las, que en circunstancias simples en realidad son bastante complejas. Sí, te baja la moral. Ándale, pero no se trata de eso, sino se trata de ver de qué manera pues uno pueda en la medida de lo posible defender el proyecto de vida que uno mismo elige y que sea además de forma consciente. Y saber por ahí también tener cierta paciencia, ¿no? Entonces, bueno, chicas, Jimena, Mariel, ¿hay alguna diferencia entre moral y moralidad? Ya le entendí que moralidad es más, interviene más lo personal. Ujú. Y bueno, pues ahorita con el ejemplo que dio de que usted no estaba tan, no compartía esas ideas de que el pobre es pobre porque quiere, todo lo que comentó, pues ya Ujú. le entendí con ese ejemplo de a qué se refiere con moralidad. Bien. Ahora, algo que sí es similar a la moral es que la moralidad puede cambiar. O sea, nosotros podemos construir una moralidad a partir de todo este bagaje que viene en nuestro entorno, pero ahora sí que ahí entra la ética, haciendo un análisis y también partiendo de nuestras experiencias, llegamos a cambiar. Y me ha tocado conocer gente así, justo se me viene a la mente una chica con la que tenía una bonita amistad. Ella era pues, súper abierta, defensora de los derechos de la comunidad gay, ¿no? O sea, todo un personaje, casi, casi, candidata a Premio Nobel de la Paz por su activismo. Cuando éramos más jóvenes, es decir, secundaria y prepa, ella era muy movida en esos asuntos. Bueno, cada cual agarra su camino y con el paso del tiempo se volvió conservadora y hasta pastora. Y la última vez que coincidimos, resultó ser, bueno, no solamente ser conservadora y que haya adoptado una religión, bueno, eso para mí es un tanto irrelevante, pero lo que sí, digamos, fregó nuestra convivencia y yo en lo personal, em, digamos que retiré mis cartas de eso, es que se volvió como si fuera una autoridad, jugaba mucho
las acciones de los demás y las decisiones. Y era bastante intolerante. Se quedó con la idea de que su punto de vista era el único. Y pues, eso como que no va. Y luego yo, que también me conozco, que con el paso del tiempo me volví un tanto impaciente con ese tipo de posturas, y eso, bueno, lo reconozco. A lo mejor por ahí me falta algo de criterio, pues llevo a un rompimiento, cada cual su camino. Pero noten ahí, con el caso de esta chica, cómo cambiaron los criterios morales personales. Profe, Ujú. la moralidad también va a influir a la moralidad las etapas de la vida de uno. Claro, sí. Y las experiencias, pero sobre todo, y aquí me estoy adelantando a un tema que vamos a ver más adelante, el nivel de conciencia y cómo tú lo razonas. Sí, por supuesto, por supuesto, pero depende también hasta qué punto, ¿no? Porque puedes, no sé, crecer, tener más años y a lo mejor experiencias que te hagan al hacer unos cambios, pero si tú no te das cuenta, si tú no tienes un análisis consciente y racional de esas experiencias, pues sencillamente no sucede. Y un claro ejemplo en donde se ve esa cuestión, y ahí, bueno, estamos años luz de salir adelante, es en los vínculos personales, en las relaciones socio-sexoafectivas. Y se los digo, o sea, conozco gente de mi edad, inclusive más grande, que parten y actúan de una idea del amor bastante retrógrada, muy tradicional y con poca o cero, eh, con poco cero compromiso afectivo. Y peor aún, en una confusión de que pues no sabes lo que quieres, carnal. Además de que hay un miedo, ¿eh? Y hay personas que, bueno, se jactan de haber tenido un montón de experiencias y haber estado con chile y mole y pozole. Y con esa frase no solamente me refiero a la parte íntima, sino a la parte de contacto. Entonces, sí, pero habría que ver cómo tú has gestionado eso, ¿no? Y también pueden haber continuidades, claro que sí, ¿no? Yo todavía puedo decir que algunos valores que adopté en mi adolescencia, pues los mantengo. Y no siempre coinciden con lo que los demás dicen. También reconozco que he abandonado otros. Sí reconozco que mi lado utópico idealista ha disminuido y también cierto optimismo. Yo me reconozco que antes sí era a lo mejor medio positivo, todavía hasta los 20, no, hasta poquito después de los 30, sí era muy, no muy uno de los optimistas, pero sí era más optimista de lo que soy hoy. Hoy reconozco que me he vuelto un tanto más pesimista de cómo veo algunas cosas. Pero asumo que ese pesimismo en determinados momentos te puede llevar a un desengaño, ¿no? Otra cosa pues, también, ¿no? Cuando era más chavo, en cuestiones de religión sí era bastante más intenso, más crítico. Y cuando era todavía más joven, pues sí era una persona religiosa. Creo que a los 15, 16 estaba pensando seriamente en volverme cura. Me llega la adolescencia, me llega mi etapa en la prepa y fui todo lo contrario. Muy crítico de la religión de Dios y me reconocía como ateo y bueno, unas cuantas cosas cuando uno es adolescente. Y ya entrando a la adultez, teniendo justo contacto con otras formas de pensar, aprendiendo a veces a convivir con ellas, porque no siempre fueron pacíficas, ahí también reconozco que me ganaba cierta intolerancia
pero ya con todo ello, pues aprendí a aceptar, ¿no? No dejo de cuestionar algunas cosas, pero tampoco la tomo tan a personal como cuando tenía 21 o 22 años, por ejemplo. No antes, como 17, 18. Ahora, tampoco llegué al nivel de quemar iglesias, ¿eh? Pero sí era bastante, pues no sé, es intenso, pero sí muy crítico y distante, ¿no? Sí llegaba a desvalorizar lo que era la fe y la religión de otras personas. A lo mejor ahí estaba pecando de lo que decía yo, rechazar, ¿no? Pero bueno, es parte de. Y ahora, pues no, la verdad es que no. Entonces sí, sí mucho tiene que ver con lo que tú comentas. ¿Va? Em, dudas, preguntas, comentarios. No, profe, ninguna duda. Bien, entonces aquí nos vamos con lo que es el acto moral, que ese, digamos, es el centro meollo de los juicios ético-morales. ¿Sale? No todas las acciones que hacen los hombres son actos morales. Los actos morales implican, son acciones que tienen, digamos, una serie de características muy, muy, muy explícitas. En primera instancia, un acto moral es una acción en la cual se dé un margen de libertad de elección. Es decir, que tenemos posibilidades de elegir realizar o no, y que vamos a valorar según las normas y criterios morales que hayamos asumido previamente. No es lo mismo, por ejemplo, la trata de blancas, que obliga a mujeres y bueno, no que otro hombre, a vivir ofreciendo sus servicios sexuales, pero porque están amenazadísimos y realmente son cosificados, a, por ejemplo, nombra una mujer que le agrade tener relaciones sexuales con varias personas y que además lo ve como un medio de subsistencia y de autonomía económica. Cuando uno es obligado a tener relaciones sexuales, no puede considerarse un acto moral. No hay capacidad de elección. Y en cambio, este trabajo sexual más autónomo, más consciente, sí, porque uno ya está analizando, ya está teniendo la posibilidad de elegir y en segunda instancia hay una valoración ética y moral según los principios de la persona. Esto lleva a que el acto moral tiene un motivo, es decir, una razón de ser, una causa, el por qué lo estoy haciendo. Y eso habría que analizar, por ejemplo, estaría padre hacer una encuesta con las aspirantes al examen de admisión, ¿no? Para ver si esa decisión realmente es un acto moral. ¿Cuáles, cuáles son los motivos del por qué quieren entrar a la universidad? Y además de eso, viene un fin, el para qué. Yo quiero entrar a la universidad porque quiero ser mejor persona. ¿Para qué? Para un desarrollo más pleno, para tener dinero, escalar económicamente, subir socialmente, qué sé yo. Un acto moral además implica medios, es decir, un margen de acción que dé posibilidad de hacerlo. Más, menos, ahí, bueno, los aspirantes tendrían las posibilidades según sus circunstancias económicas. Si nos vamos al primer caso, por ejemplo, de la trata de blancas, pues sí los hay, pero no vienen de sí mismos. Otra vez aparece esta obligación, ¿no? En cambio, quien opte de manera libre por vivir a partir de su potencial erótico, pues a lo mejor ahí ya hay toda una estratagema, ¿no? No sé, se pone ahí
En primera, pues con el gimnasio y la dieta para verse más atractivos. A lo mejor por ahí compra juguetes, lencería, se contrata una plataforma tipo OnlyFans, eh, métodos anticonceptivos o incluso los que tienen y las que tienen mayor conciencia colectiva, hasta hacen un sindicato, que sí los hay, ¿eh? Hay sindicatos de trabajadores sexuales, porque no nada más es tener las herramientas para realizar la actividad, sino también un marco que me proteja, que mejore mis condiciones. Y ya después viene el cómo, ¿no? Entonces, un acto moral va a ser aquella acción que va a responder de manera cabal a todos estos puntos. Y ahí les puse a manera de ejemplo ese caso. No sé si han visto esa película. La foto viene, es parte de una película que se llama La lista de Schindler. No sé si por ahí no sé si por ahí la han visto. No, por fin. ¿No han visto la lista de Schindler? No. No, si pueden, véanla, está fuerte. Está ¿Es sobre la fuerte, Segunda está Guerra cruda. Mundial? Sí, sí, hace referencia a un hecho real que sí pasó. Bueno, Oskar Schindler va a ser un empresario alemán que va a jugársela, va a esconder a 2.000 judíos, los va a mandar en un barco y como cuate era influyente, va a ser posible que esos 2.000 judíos en un barquito se escapen y lleguen a los Estados Unidos. O sea que este compa pues va a salvar vidas de la persecución que los nazis hacían. Y la imagen que yo les estoy poniendo no es Schlinder, es más bien analizar si realmente lo que hace en este caso un soldado que está en el campo de concentración puede definirse realmente como un acto moral. Porque de ahí, lástima que aquí no hay gente que vaya para derecho. Este es un tema muy bueno para los que van para derecho, en la medida de qué tanto se considera una acción como un acto moral, se va a llevar también la magnitud de responsabilidad. Por ejemplo, no es lo mismo, no es la misma responsabilidad que va a tener Adolfo Hitler, Goebbels, Eichmann, que eran los impulsores de la decisión final que implicaba el exterminio de judíos y de otras etnias que no cuadraban con el ideal de los alemanes. No es la misma responsabilidad que tienen esos cuates a la de un soldado, por ejemplo. ¿No? Es difícil. Por eso las penas también no pueden ser iguales. Y habría que ver hasta qué punto realmente el acto moral puede considerarse como tal. Eso no quiere decir tampoco que se exima de, mm, sí, de la responsabilidad de la relación que se tiene el individuo, ¿no? Al final, el soldado sí tendría alguna culpa, si lo podemos llamar así, aunque no me gusta mucho esa palabra, pero es muy distinta, insisto, a la que harían Himmler, Hitler, Eichmann o los responsables directos de los campos de concentración. ¿Qué me dicen de esto, chicas?
Sí, es un tema fuerte. Si no, ahora, por ejemplo, pensemos, sin excusar, pensemos, no sé, me voy a ir por un caso un tanto intenso, una violación. Sí, definitivamente, quien realice ese delito, pues tiene un grado de responsabilidad alto, pero es el único, es completamente él el culpable de eso, sobre todo si consideramos los casos, ¿no? En donde muchos de los perpetradores de esos crímenes, pues sufrieron violencia doméstica, hubo una ausencia de figuras paternas, maternas en la crianza, o fueron sobreprotegidos, y además una personalidad vulnerable, con bastantes traumas. Bueno, y otra vez, ¿no? Muchos de esos traumas tienen un origen o esencia, pues, desde lo social, empezando por lo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, paternidades inexistentes porque todo el tiempo están trabajando. La hipersexualización de la cultura, ¿no? O sea, todavía bajita la mano se sigue asumiendo a la mujer como si fuera un humano de segunda monta o no sé. Ahora sí que voy a sonar a mis amigas feministas, ¿no? Pero el patriarcado. Entonces ahí es solamente el violador, solamente el asaltante, No, quien también es corresponsable y a veces más. siempre pienso que vienes del entorno, ¿no? En el que estás. No es Ujú. decir, como usted lo dijo, desde la familia, incluso cómo te educan, ¿no? En la educación y todo eso, viene desde ahí también. Eh, Y pues, ajá. No, sí, adelante, adelante. Yo creo que también hacen esos actos porque tal vez él también pasó por lo mismo o se lo hicieron a esa persona. O sea, lo mismo. Entonces lo que hace él es, pues como sufrió mucho en esa parte, tal vez como que, no sé, hacerlo también con las de otras personas. No sé, siento que es No, así. sí, sí, justo, ¿no? Y bueno, además hay otro elemento muy importante. Nuestra manera de enfrentar ese tipo de situaciones bastante adversas, muy dolorosas. Ojo, con esto insisto, no estoy dejando de lado la responsabilidad del individuo, pero si le rascamos un poquito, a lo mejor hasta también puede ser víctima, sobre todo pensando que no hay mecanismos o herramientas que quien perpetró el crimen tenga conciencia de lo que hizo, pues está errado, Claro, ¿no? O sea, se viene el castigo. Que aquí, bueno, ya también nos estamos metiendo a un debate ético, ¿no? Ok, se resarce el daño a partir de la punitividad, que es como le llaman ahí en derecho, que es castigar a quien efectuó un crimen. Pero no hay un análisis, no hay un acompañamiento ético, no hay un por qué. Es una especie como de revanchismo social. Profe, Ajá, tengo una duda. Ahorita que está adelante. exponiendo este tema, bueno, esta situación de la violación, en el examen, cuando te plantean diferentes escenarios o situaciones, Ujú. un- uno lo tiene que evaluar desde el punto ético y cuando lo evalúa uno desde el punto ético, debe dejar de lado la moralidad de uno. Debe de confrontarla, que también por eso es importante la ética. Una de las virtudes que tiene la ética, y en donde a lo mejor la moral se me queda cortita, es que amplía los criterios. A lo que voy, si nos vamos con ese punto, ¿qué nos dice la moral? Que es una cuestión muy tradicional. Este cuate se sobrepasó, violentó, incluso hasta mató a una mujer. Cárcel.
Y hay todo un aparato, ¿no? De revanchismo y de venganza. Pero la ética dice, ok, va, debe de asumir las consecuencias de sus actos. Pero veamos más allá, analicemos el por qué. Y en otras instancias, ese análisis llevaría como consecuencia, y me parece que es una de las principales funciones de la ética, en arreglar de otro modo el problema, de ir por causas más profundas, por criterios un poco más objetivos, porque a mí, por ejemplo, ese tipo de cuestiones me calan, me pegan, o sea, a mí como varón sí soy muy sensible a la violencia de género. Y resulta chistoso porque afortunadamente acá en casa, eh, más menos, no se dio el caso. O sea, eh, yo no vengo de un hogar en donde papá golpeaba a mamá o fuimos criados bajo una forma más explícita de cosificar a la mujer. Con sus herramientas y con sus criterios, bien o mal, yo vengo de un hogar en donde se muestra un respeto y un reconocimiento. A lo mejor con un montón de broncas, ¿no? Porque pues tampoco me escapo de las fallas del sistema. Pero bueno, vengo de ahí. Pero sí soy muy sensible a esto, ¿no? Entonces me pega y sin pensarla, pues sí digo, sí, sí, a huevo, no cárcel al violador, o como dicen las feministas, no machete al machote. Pero la ética te dice, va, no niego que tengas esa ira, esa molestia, incluso es hasta sana, pero entiende el porqué de las cosas y vamos manejando de otro modo, vamos reconociendo otras variables que van más allá de la molestia. Ya lo que les decía, ¿no? ¿Cuál es el papel del Estado frente a esto? El papel de la economía, por ejemplo, los parámetros culturales bajo los cuales nos están criando, la manera en cómo gestionamos nuestras relaciones personales, en donde aquí se incluyen evidentemente las sentimentales. Entonces son cosillas que a través de un análisis ético nos llevan a tener otros criterios a la hora de acercarnos a esos temas. Que ojo, y que esto quede bien claro, no quiere decir que se estén justificando. No es lo mismo justificar a comprender. Puedes comprender las cosas y aún así no estar de acuerdo con lo que pasó. Profe, ¿Sale? Ajá. ahorita que menciona eso de que no es justificarlo y que puedes comprender las cosas, me hizo recordar que estoy leyendo el libro de la bailarina de Auschwitz Vale. y, y mencionaba en una parte de que ella, porque, bueno, lo que se trata, la que escribió el libro, Edith Eger, es la Ujú. misma protagonista de, o sea, la misma que vivió en un campo de concentración. Bueno, y lo que ella plantea es de que dice que, que justo lo que acaba de decir, que no lo justifica, pero ay, se me fue la palabra, pero Lo comprendes, pero no estás de acuerdo. exacto, exacto, lo comprende, pero no lo justifica. Y bueno, me hizo recordar eso. Sí, y eso habla de ampliar el criterio, de ver con un poquito más de distancia este tipo de situaciones. Porque me parece que una reacción que gira en torno a una venganza o una violencia, que es completamente comprensible, o sea, ojalá que nunca me pase, pero si alguien de mi círculo enfrenta ese tipo de agresiones, pues obviamente yo me voy a poner como gorila y voy a salir a las calles y voy a quemarlo todo. Bueno, aunque no hay alguien de mi círculo, sí lo ha hecho, pero me voy a poner más, ¿no? Igual ya hasta busco al compa o me vuelvo un vengador anónimo, ¿no? O la razón te dice, a ver, güey, espérate. No significa que eso vaya a quedar impune, pero
ve viendo las cosas. Y ahí es en donde uno encuentra que eh, las resoluciones que se han venido dando a esos problemas son completamente mínimos. Y que hay responsables más directos de eso que el cuate que perpetró la acción. Me voy a otro punto. Una persona que asalta en transporte público, la opinión común a este güey durante un crimen y chinguenselo, ¿no? Ya hasta han habido videos en donde la gente en su molestia, que es bastante legítima, terminan matando a golpes al asaltante. Pero si le rascamos un poquito a eso, vamos viendo que hay una relación entre pobreza, falta de oportunidades y aumento de la delincuencia. Hay una relación directa a eso. A mayor pobreza, imaginación, mayor va a ser la delincuencia. Y ese es un fenómeno que se tolera en tanto que justifica un status quo, el uso de la fuerza, el mantener eh, un, un orden establecido, legitimar un régimen, reducir la libertad por la seguridad y otras tantas cosas que ahorita se me escapan a la mente, ¿no? Entonces, más bien, si el problema de la violencia no se resolvería, digo, ahorita estoy diciéndolo muy a grosso modo, obviamente no soy experto en eso y quizá por ahí también estoy cometiendo 2 que 3 errores, pero la delincuencia y el crimen organizado, que además sirve como mecanismo del capitalismo para gestionar la oferta de mano de obra. O sea, no es algo fortuito. Pero bueno, ese problema no se resuelve con mandar a la Guardia Nacional a las calles. Y aquí vamos bajo la lupa de la sospecha. ¿Quién realmente tiene las facilidades para que ese problema se haga más grande? No es la simple flojera. No es llevar la vida fácil. Yo no creo que ser asaltante implique llevar una vida fácil o ser narcotraficante. O sea, yo no pienso que sea eso el camino más sencillo, como muchos dicen, ¿no? El ser buchón. Me parece que ahí es una cuestión que viene de la estructura, que es el mismo Estado al no garantizar, primera, salarios justos, estabilidad de precios de canasta básica, entornos de crecimiento, porque si la gente ha optado también por irse a la delincuencia en cualquiera de sus facetas, pues es porque se dan cuenta que por la derecha nomás uno no sale adelante. No, bueno, y por ahí hay un filósofo que analiza bien esa cuestión, Michel Foucault, ¿no? Porque implícitamente se está provocando que sea el Estado quien haga uso de esa violencia. No como este meme, no sé si la han visto, de un cuate que le disparó a una persona y acusa a esa misma persona de su muerte. Así muy banalmente pudieran detectarse las responsabilidades. Ahora, esto también no exime la toma de decisiones. Y me vuelvo otra vez al caso del soldado, ¿no? O sea, vamos viendo los grados. Y a medida que nosotros tengamos un criterio más amplio en función a cómo analizamos esto, van a ser los resolutivos de cómo enfrentarlo, ¿no?
nos vamos a la parte de las relaciones amorosas, que bueno, es algo que a más de uno nos importa. Si me agrada esa persona, pues tengo que tomar en cuenta por más enamorado que esté, que tiene heridas, que tiene traumas. Y bueno, aquí tristemente los varones tenemos una enorme desventaja, pues venimos de una cultura de amor precaria, en donde se nos asume que tenemos que conquistar, tenemos que competir. O sea, imagínense semejantes palabras, las reducen a las chicas como una meta. Y del otro lado, pues también se compran ese discurso. Entonces, ¿qué implica? Que las relaciones sentimentales, en donde debería de favorecerse un espacio de libertad, de conocimiento, de confianza, de comunicación, de acercamiento, de cuidado, de ternura, resulta que no es así. Caemos en la ambigüedad. Y entonces esta lógica mercantil, además de productividad y eficiencia, ¿no? Desde lo sexual hasta lo sentimental, ¿no? Prácticamente como que nos cotizamos. No sé si por ahí la han escuchado, pero por ejemplo en la gente de mi edad está muy presente el hecho de que eres un candidato sentimental si ya estás más o menos estable, no vives con tus papás, tienes un trabajo, una carrera, y bueno, otras tantas cosas que se me escapan de la mente. O sea, tú te vuelves algo así como si estuvieras mandando tu currículum vitae. Ah, y andamos en los 3 meses de prueba para ver si se asigna. Bueno, es en el caso de que haya honestidad de por medio. Bueno, que ya no sería una honestidad muy rara. Pero hay gente que se dedica literal a jugar y que está tan dominada por sus carencias que termina siendo un manipulador emocional. O peor aún, acostumbrados a proyectar ideales en las otras personas, pero entonces las personas no se fijan en ellas en sí mismas, sino en lo que yo quiero ver en ellas. Y a raíz de eso estructuran su enamoramiento. Entonces, el cúmulo de todas esas circunstancias favorece, por ejemplo, que haya una violencia, ya sea psicológica, ya sea afectiva, ya sea física, en las relaciones de pareja. Todo eso favorece a que cuando se acaba esta dopamina de ver a alguien como lo nuevo, sencillamente le apliques el ghosting o pones los cuernos o cualquier otra cosa. O más cacho aún, ¿no? Estas nuevas tendencias amorosas que a veces algunas de ellas, y no es por timorato, pues no entiendo, por ejemplo, el poliamor, se ocupa como pretexto para un abuso y una evasión de compromisos afectivos, en tanto que una parte tiene todas las ventajas y la otra no. Y bueno, de ahí me puedo ir un montón de cosas, ¿no? Por la manera, por ejemplo, en cómo enfrentamos esta cuestión del amor, parte de todas las referencias que vienen desde lo estructural, desde lo ideológico, y que se refuerzan inclusive en productos culturales como las 50 sombras de Grey. Y Sex and the City, bueno, estas series que yo en lo personal como que no le atoro mucho. Entonces, bueno, ahí viene lo que es el actor moral. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran tocar? Alexandra creo que había puesto algo en el chat. Sí, nos Ah, sí, compartió fue un comentario. sí, lo de la Guardia Nacional. A mí me dan miedo los retenes, ¿eh? Yo sí me cago del miedo cada vez que veo un retén, ya sea militar o policía. Me No, cago. sí, es que hoy pasó algo muy chistoso por aquí. ¿Qué pasó? Chismecito. Chismecito, chismecito. Es que iba en el transporte para mi trabajo Ujú, y me agarró el tráfico. Y para el colmo, en mi combi iba un policía de aquí de mi municipio, de San Cosme. ujú. Entonces, le marcaron al policía
Y este policía dice, no, pues es que ya voy para mi casa, dice, porque tengo que llegar a ponerme mi uniforme de gala, porque va a haber un evento aquí en un municipio que se llama Texcala, que está aquí a un lado de San Cosme. Dice, porque va a Ujú. haber un evento, dice, va a estar el presidente de aquí del municipio de Pisaco, otro municipio, y el presidente de la República, y o sea, Ojo, Obrador. órale. Y yo así como de, ah, ¿en serio? Yo ni siquiera sabía. Y alrededor del tráfico, o sea, habían Guardia Nacional, municipal, o sea, bastantes patrullas y todo eso. Y yo así como que me quedé pensando, ¿será cierto o no será cierto? Porque mis papás están acostumbrados a ver las mañaneras diario del presidente Órale. Obrador. Y yo así como de, pero yo me quedé viendo en la tele que el presidente estaba en el Palacio Nacional. Entonces fue como que algo chistoso para mí porque dije, o sea, se supone que si estuviera aquí, pues no tendría que haber dado su conferencia. Ya Este va a estuviera ser aquí. como Goku, se va a teletransportar. Ciudad de México a Pisaco. Y yo sí me enojé porque dije, o sea, luego le volvían a marcar al policía y como que ni Ajá. siquiera estaba sabedor de lo que realmente iba o de qué eventos iba a tratar. Entonces aquí yo me pregunto, o sea, a veces son tan desorganizados que ni siquiera saben qué onda con su trabajo o no les informan bien o no sé. Ujú. Pero sí fue algo chistoso porque había muchos guardias. Estaba la Guardia Nacional, de hecho, y había muchas patrullas. Sí, para que veas, ¿no? La indolencia. Sí. Y justo hablando de eso, me voy aquí con las condiciones éticas que permiten que se efectúe los actos morales, ¿no? Y la primera de ellas es la responsabilidad, que no es otra cosa que la conciencia de los alcances de nuestras acciones. Pongo un ejemplo. Si yo conozco a alguien y no quiero una relación sentimental con esa persona, el expresárselo, pues me tiene que dar la conciencia de lo que implicaría en el otro como tal situación. Estoy en mi derecho, porque tampoco estoy obligado a ceder a sus intereses sentimentales si yo no estoy de acuerdo. Que hay gente que sí lo hace, ¿no? Que les gana el miedo, el compromiso y se avientan y bueno, a partir de ahí ya las cosas empiezan a complicar. Pero en mi caso, no. Si yo estuviera en esa situación, no, sí me aventaría a tocarlo, a dejar las cosas claras, pero aquí también parte de la responsabilidad es saber cómo decirlo. O sea, no voy a llegar y, ¿qué onda, chava? Pues no, la verdad es que no, estás muy pinche y bye, ¿no? Sino, si además hay un trato un trato previo, es decir, si ha habido una convivencia, pues adecuar el discurso de tal manera que se quede claro lo que es mi interés, pero sin afectar o tener el mínimo de afectación posible en el otro, ¿no? Sí es muy importante también, en este caso, contemplar la integridad. Si nos vamos, por ejemplo, a, no sé, tengo muchas ganas de jugar videojuego, pero mañana tengo un examen. Hablar de responsabilidad es sopesar las consecuencias y lo que voy a enfrentar. Ok, juego, pero pues yo entiendo que voy a andar todo desvelado y mañana pues presenta el examen, ¿no? Entonces, partiendo de ese análisis, no, mejor me aguanto las ganas. O sí lo hago, pero lo realizo en un momento que me permitas no estar tan desvelado. Esa responsabilidad va acompañada de la conciencia, que aquí me desdoblo. Cuando hablamos de conciencia con CC, es hablar de lo moral y socialmente aceptado. Y conciencia con SC es tomar, reconocer mi lugar como parte de la realidad y ser, que era lo que les decía, ¿no? Con el caso de esta chica
de esta supuesta chica, ¿no? O sea, ser conscientes que si yo digo las cosas de determinado modo, va a generar una herida, una afección en el otro. Entonces, ¿eso qué implica? Que ya conscientes de esa circunstancia, actúo bajo otra situación que me lleve a no herir, ¿sale? Y se dan cuenta, van conectadas. La responsabilidad no se puede construir sin una conciencia y aquí es en donde entra la experiencia. Por eso la gente que es educada a palos o extremadamente consentida, pues llegan a la misma función porque no tienen conciencia de las cosas ni mucho menos responsabilidad. Y se pasa por el arco del triunfo mil y un situaciones. Ambas llegan a un punto en el que el individuo no es capaz de tomar decisiones por sí mismo, no es dueño. Es, insisto, el mismo resultado, aquella educación en donde todo te lo resuelven, porque eso implica que tú no tengas una dimensión de las cosas y no puedas actuar del mismo modo que si te agarran todo el tiempo a palos, todo el tiempo te pegan, te genera un miedo, te genera un trauma, te lleva a no medir las consecuencias de tus actos al final, a obedecer, pero como animalito. Dar un castigo, no realmente porque es necesario. Así que hablar de libertad, dejando de lado la discusión filosófica que pudiera involucrar, pues es autodeterminar nuestros pasos. Es decir, realizar las acciones de manera consciente, autónoma y responsable. Eso me lleva también, y lo voy a poner en la pantallita, de que hay dos palabras muy importantes. Y las saco a la luz porque llegan a haber preguntas en el examen en donde se involucra la aplicación de esto. Autonomía y heteronomía. Cuando escuchan la palabra autonomía, ¿qué piensan que hace referencia? La libertad de uno mismo o ujú. Bueno, ajá. Sí, la libertad de ejercer algo uno mismo. Justo. Sí es tomar acciones y decisiones desde uno mismo, por uno mismo. Y la heteronomía, por Algo que surge de consiguiente, nosotros. exacto, una acción que está condicionada por un agente externo. Por ejemplo, en teoría, debería ser una decisión autónoma, un buen ejemplo de autonomía, la elección de la profesión. Y la heteronomía va a conllevar el estar obligado a una cosa. Y eso a lo mejor es una cuestión que en sus entornos ocurre constantemente. Se los digo como profesor, sí lo he visto. Es más, ahorita en mi trabajo tengo un par de casos así. El preguntar, ¿por qué quieres estar en la universidad? No, pues es que mis papás me trajeron aquí, pero en realidad yo no estoy listo. Entonces, el que bajo esas condiciones se tome, por ejemplo, un curso de admisión para entrar a la universidad es completamente heterónomo. Si sería una decisión autónoma si se reconoce el interés y la importancia de estudiar una licenciatura
y por supuesto que la elección de la carrera y el plantel. Ahora, pueden haber casos en donde se permitan esas acciones, pero se ven obligados a no hacerlo debido a que, por ejemplo, no tienen el dinero para cambiarse a la Ciudad de México o para sostener los materiales que requiere el estudio, ¿no? Y por ahí me acordé de un caso de una exalumna que, pues, fue muy triste porque ella quería ser odontóloga. Yo me acuerdo porque se la presenté a mi hermano es dentista y tuvieron una pequeña plática ocasional, pero por ejemplo ella quería ser dentista, le echaba muchas ganas para prepararse, pero desafortunadamente no lo pudo lograr por cuestiones monetarias. Y creo que en ese concurso no quedó, pero me parece que se metió a derecho. Y alguna vez me la encontré y dije, oye, ¿por qué a derecho? Porque es menos costosa que odontología. Pero mi corazón está en odontología. Uy, qué feo. Sí, sí, ¿no? Y además su familia pues venía de bajos recursos. Recuerdo que con mucho esfuerzo, porque creo que sus papás tenían un puesto de periódicos, que me acordé, tenían un puesto de periódicos. Y pues bueno, pudieron juntar para el curso, pero definitivamente porque además la acompañaron a campus, según me platicó. Y vieron, pues, investigaron el costo del material, lo que involucraba las clínicas, y sí, yo sé de primera manera que la carrera de odontología es cara porque mi hermano que me sigue es dentista y pues ahí estuvimos haciendo circo, maroma y teatro para conseguir el dinero que de los materiales, los insumos, todos pasamos por por ser sus conejillos de indias. Y bueno, sí fue bastante el esfuerzo que hizo mi familia para que mi hermano estudiara odontología. Y ahora imagínense en un hogar con, sí, menos recursos que lo que cuento yo. Y además en una etapa en donde muy seguramente los precios de los insumos fueran más altos que cuando mi hermano estudió la carrera. Creo que le estudió entre el 2008, 9 al 11, 12, más o menos. Sí, creo que en el 11 acabó. Pues ahí entra la parte de la heteronomía, ¿no? Profe, Sí. ahorita que plantea eso, por ejemplo, heteronomía podría ser de que yo quisiera entrar a la UNAM allá en México, pero, Ujú. por ejemplo, si entro o si entro, también va a verse en duda de si me voy a ir o no, por igual por la cuestión económica. O sea, ahí sí entraría la heteronomía. Ahí sería una situación heterónoma justo por eso. Y ahí más bien tú vas, se complica bastante. Sí, sí, se complica bastante, bastante. Así que bueno, es parte de la vida, ¿no? Y por eso la ética es tan, 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 tan relevante. Es muy Sí. triste. Pero, insisto, al mismo tiempo es para aprender a tomar decisiones, mejores decisiones.
básicamente para eso es la ética, para aprender a tomar mejores decisiones y pues conocer de una manera mejor nuestra realidad como buena em, disciplina filosófica. Y eso otra vez, en general, es lo que te ofrece la filosofía, porque uno se hace castillos en el aire de lo que quiere ser y no le mide el agua a los camotes. Y pues resulta que no, que la realidad es otra, ¿no? Entonces son cosas que hay que tomar muchísimo en cuenta. No se crean, también a mí me pega. Uno quiere hacer tantas cosas y resulta que pues, no alcanza, ¿no? Se ve obligado a. Bien, pasamos con los valores, ya para irle dando material a esto, que son las cualidades que permiten enjuiciar lo que hacemos, ¿no? Los valores son esos, son los criterios que evalúan una acción, su cualidad, por ejemplo, que le conceden una cualidad a una acción. Entonces, bajo esa perspectiva, vemos que hay tres tipos de valores. Quien nos da esta cuestión va a ser la axiología. La axiología es la disciplina filosófica que se encarga de jerarquizar y clasificar a los valores. Y entonces tenemos valores universales que que comparten todos. Por ejemplo, el respeto es un buen ejemplo de valor universal. Valores objetivos, que son los valores que respetan cada individuo. Por ejemplo, en el caso de México, la calidez. Somos bien cálidos como individuos, somos bien cálidos. Y los valores objetivos son aquellos que se van a van a integrar la moralidad de cada uno. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicas? No, perfecto también. No, profe. Y ya para que vayan sonando las golondrinas, tenemos las normas. Las normas son entendidas como un orden general que va a dar una autoridad o que rige un grupo para evitar que pues, se vuelva caótico. Van a servir para ordenar. Entonces tenemos diferentes tipos de normas: normas morales, normas sociales, religiosas y jurídicas. Aquí entra el criterio de heteronormatividad y normatividad y también los escenarios y qué repercusión dan a nuestros actos. Por ejemplo, las normas morales, pues si alguien no respeta esa norma, pues puede venir el señalamiento o el rechazo. De igual manera con las normas sociales. Las religiosas van a ser activas en función de la fe que tiene esa persona en el grupo. Es decir, por ejemplo, si me dicen, ay, no crees en Dios, te hacia el infierno, no me pasa nada. ¿Estás excomulgado? Me viene valiendo. No, no es algo que me atemorice, porque yo no comparto tu fe. Entonces tu castigo automáticamente se desactiva. ¿Sale? Ok. Lo que sí cambia son las normas jurídicas, que al tener el aval con el Estado, sí o sí tienes que cumplirlas, y en caso de no hacerlo, pues vienen una serie de infracciones, que va desde lo que es, no sé, pagar dinero, trabajo comunitario, por ejemplo, hasta, pues incluso la muerte. ¿Sale?
Preguntas, dudas, comentarios. No, profe, ninguna duda. Ay, perdón, Jimena. Ninguna. Bueno, entonces, si no hay más, pues nos vemos el día jueves con Historia de México para cerrar con broche de oro. Pues me dio mucho gusto acompañarlas en esta sesión de cierre de ética. Creo que tocamos temas bastante interesantes y queda pendiente el ejercicio que les voy a compartir. Sale ya Ok, después profe. ahí. Lo desmenuzamos si quieren un ratito en la clase de historia o en WhatsApp. Está bien, profe. ¿Va? Bueno, pues cuídense mucho, descansen, gracias por acompañarme. Sí, profe, gracias. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego, bye. Hasta luego. Bye.